desarrollar en negocios ganaderos frente a contextos complejos. Diego. Y así que pedimos un aplauso para Diego de AZ Group. A ver si lo podemos meter. Ahí está bien. Entiendo. Zapatero su zapato. A ver, Diego. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, buen día, buenas tardes, ya son las 12, ahí estamos en el medio del día, a todos. Hoy voy a hablarles de ganadería, obviamente, por eso estamos acá. Voy a hablarles de mercado, voy a hablarles más que nada de negocios y de empresas. Porque todos los días estamos tapados de noticias, de información, de ruidos, del mercado, de la política argentina, incluso cosas también del mundo. Y son tantas las variables, interactúan tanto continuamente que ya no sabemos para qué lado disparar. Entonces es un año de muchos desafíos de ese lado, que quizás si vemos una sola cosa en nuestra empresa ganadera, cometemos el horror, porque esa cosa que vemos y ese esfuerzo que asumimos para esa actividad después se ve mal logrado por otras cuestiones que quizás no estábamos viendo, porque no estamos acostumbrados, porque no pudimos, porque no nos salió, por lo que fuera. Entonces, la presentación de hoy tiene como objetivo eso, entender todas las variables y todo el sistema que nos rodea en cada una de las tomas de decisiones en ganadería y empezar a transitar ese desafío de decir, bueno, tengo que, además de ser productor, que puedo ser muy bueno como productor, le pongo mucha energía, mucho esfuerzo todos los días, también tengo que tratar de ser un poco más empresario cada vez más. Y eso es de priorizarme en otras cuestiones. Ya sea solo en un principio, después con ayuda de un equipo, o terciarizando el asesoramiento, lo que fuere. Pero cada vez se hace más compleja la actividad ganadera y en general todas las actividades, y nos quedamos muchas veces cortos solamente con lo productivo. Bien. Hoy, cuando analizamos el universo ganadero 2023, tenemos esto. Tenemos algo así como un sistema planetario que va girando continuamente alrededor de la vaca. Y hay un montón de variables que algunas nos damos cuenta y otras quizás pasan desapercibidas, que nos impactan diariamente en nuestras decisiones y en nuestros negocios. Tenemos un montón de variables que nosotros manejamos. De hecho, la presentación ganadera anterior hablaba mucho de eso, ¿no? Todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, cómo podemos ser más eficientes, todo lo que tiene que ver con manejo, genética, etc. Y hay un montón de otras variables que nosotros no manejamos, lamentablemente. No manejamos el tipo de cambio, no manejamos la inflación y no manejamos el clima y menos los impuestos. Pero tenemos también la posibilidad de morigerar el impacto negativo de una variable. Por ejemplo, el clima. Venimos de 3 años niñas consecutivos y muchas empresas se anticiparon este verano. Ya desde el año pasado, septiembre, octubre, se veía venir que iba a estar complicado el verano y muchas empresas ya fueron tomando cartas en el asunto, se habían anticipado con ajuste de carga, habían planificado este anticipado, con horarios de inicio, etc. Y en esos casos vimos que el impacto de la seca fue mucho menor. O sea, incluso hay empresas que están mejor que el año pasado. Nosotros les preguntamos, hicimos una encuesta sobre 89 empresas, muchas de zona centro del país, y nos sorprendió que el 60% estaba igual o mejor que el año pasado. Después había, lógicamente, otra parte que había sido muy afectada por la seca. Y cuando preguntábamos, bueno, ¿por qué está igual o mejor? Y porque me anticipé. Algunos tuvieron la suerte que no les pegó tanto el clima, pero la mayoría venía trabajando ya en esto y ya tomaba lo bueno de ser el tercer año niña, que ya venían con ese ejercicio. Entonces el impacto no fue tan malo. Lo mismo con los impuestos. Los impuestos lamentablemente nosotros no los podemos manejar, pero si tenemos un buen contador, nos asesoramos bien, vamos a entender que quizás no es lo mismo vender antes del 30 de junio que después del 30 de junio, o vender si tengo el cierre de mi empresa el 31 de diciembre, no es lo mismo vender los días previos que después del 31 de diciembre, y así hay un montón de cuestiones que obviamente se nos escapan de las manos a nosotros, no podemos estar en todo, pero sin embargo puedo bajarle un poco el impacto negativo que puede llegar a tener sobre mi negocio esa variable que
en principio yo no manejo. Tenemos precios internacionales, precios locales que vamos a ver, el tipo de cambio, elecciones. Argentina por lo general presenta todos los años una cierta complejidad base. Este año está potenciada en principio por la cuestión climática y en segundo lugar por las elecciones, y ahora vamos a hablar de eso. Entonces todas estas cuestiones son muy importantes a tener en cuenta para tomar mejores decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, gran parte de las decisiones no son racionales, tiene que ver mucho con lo emocional, por eso acá puse la recta emocional. La ganadería se caracteriza por ser una actividad donde el que hace ganadería le gusta la ganadería, entonces siempre hay un plus para seguir en la actividad, para invertir, para pisar fuerte, y tiene que ver ahí mucho la decisión emocional. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con decisiones racionales, que por más que sean racionales, que nosotros calculemos todo, no quiere decir que sean las más certeras. Ya las decisiones racionales tienen un sesgo cognitivo muy alto, entonces está más que estudiado ya que es imposible que tomemos todas las variables, entendamos todo y tomemos la mejor decisión. Quizás que también es un error, muchas veces estamos pensando en siempre vender en el mejor momento y siempre comprar en el mejor momento. Quiero vender cuando está bien alto y quiero comprar cuando está bien bajo. Bueno, quizás que ese punto no existe, o es muy difícil. En algún momento la vamos a pegar, pero no siempre. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Con todas estas variables. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Entonces vamos a ir recorriendo estas distintas variables y vamos a hacer un juego entre lo que es la realidad, que es lo que vemos hoy, y la expectativa. Los precios de la ganadería tienen mucho que ver con eso, con lo que estoy viendo hoy, de dónde vengo hacia atrás, y ahí entra también la confianza en la actividad, mi zona de confort, mi red que me da cierta seguridad, el veterinario, el consignatario, el banco, etc. Y por eso seguimos en esto. Lo que veo hoy y muy especialmente lo que vemos hacia adelante. Eso condiciona mucho las decisiones. Si yo hoy tengo un mal presente, pero hacia adelante tengo expectativas positivas, bueno, estoy dispuesto a hacer un aguante. Si hoy estoy mal y hacia adelante veo que va a estar la situación peor, y probablemente me desmotive y salga en parte del negocio. Y si vengo mal, también me influye. Entonces, siempre las decisiones tienen que ver esos tres factores. De dónde vengo, cómo estoy hoy, qué estoy viendo y sobre todo cuál es mi expectativa. Que de nuevo es la mía, la que yo traduzco, decodifico de lo que estoy viendo en la realidad todos los días. Entonces, punto número 1, el clima. Marzo estábamos en esta situación, el país incendiado, febrero lo mismo. Esto es el 31 de mayo. Esto es un mapa que lo que nos interesa ver, los colores en principio. Cuanto más azul y más verde estamos mejor, cuanto más rojo está el incendiado, ¿no? Es el agua máxima a un metro de profundidad, el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Lo peor de la seca prácticamente ya pasó. Los climatólogos, en la mayoría de los casos, dicen que ya estamos en una fase neutra, que el tercer año niña quedó atrás, y que lo más probable, pero muy probable, es que encaremos una temporada niño. Estos son modelos que se hacen a nivel mundial y se los consolida en este gráfico. ¿Y qué te dice este gráfico? Mirá, estas letritas son abril, mayo, junio, julio, agosto y así sucesivamente. Dice, mirá, junio, julio, agosto, rojo, casi el 90% de posibilidades que sea niño. Y de acá para adelante, arriba 90%. Entonces yo tengo que tomar estas cuestiones porque digo, bueno, vengo muy mal, la pasé muy mal en el verano. Sin embargo, hacia adelante tengo expectativas positivas. Entonces, si yo ya aguanté hasta acá, probablemente puedo esperar un poquitito más y voy a encarar una primavera donde va a haber mejor oferta de pasto. Y si muchos tuvieron que vender ternero porque no les quedó otra, por una cuestión de urgencia, no por gusto, no por decisión de negocio, seguramente en esta próxima primavera, cuando vuelva la oferta forrajera, va a haber una mayor retención y seguramente ese precio va a subir. Por una cuestión lógica, va a haber menos oferta de ternero, el que tiene ternero va a querer recuperar un poco más de precio y dice, ya llegué hasta acá, va a tratar de retener un poco más, y ahí seguramente tengamos una mejora. Después tenemos las elecciones. Y las elecciones son muy importantes, las expectativas. Hoy por hoy, cuando analizamos las encuestas, las mayores probabilidades están de que haya un cambio de gobierno. No sabemos qué bandera todavía. Pero lo importante son los temas que se están discutiendo. Ya no se discute la apropiación de la propiedad privada o si hay que estatizar todo. Lo que se está discutiendo es con qué velocidad hacemos el cambio. Hacia una economía más de mercado, sinceramiento de tipo de cambio, necesitamos dólares. Van a haber algunos más ortodoxos, otros menos ortodoxos, que dice aquí de a poco y otros que hay que ir más rápido. Más allá de la expectativa que tengamos nosotros, tenemos datos interesantes
para entender que puede llegar a haber un cambio de gobierno. Nuestro economista de AZ, Adriano Mandolesi, agarró 16 indicadores que hacen al nivel de vida de las personas y los puso alineados en todos los años que hay elecciones. En azul puso el año de elección y si ese indicador estaba mejor, o sea que la gente había tenido una mejora en ese indicador, y en rojo cuando había tenido un decrecimiento de su nivel de vida o tuvo un retroceso incluso. ¿Y qué te dice? Mira, los últimos años, 2019, en Argentina hay elecciones todos los años impares. 2019, rojo, rojo, rojo. Acá que se pregunta, ¿victoria del oficialismo? No, no, y acá interrogante. Pero fíjense los colores de este año, cómo llegamos a las elecciones. Entonces, la amplia mayoría, en este caso todos, de estos indicadores que hacen a las condiciones de vida de las personas están deteriorados. Y esto hace muy difícil pensar, quizás el indicador más conocido hoy en día es la inflación, que un gobierno pueda seguir el mandato con estos indicadores. Entonces, acá no es lo importante lo que piense yo, sino lo que piensa la gente. Si la gente piensa que un cambio de gobierno, incluso puede llegar a ser un cambio de figura de gobierno, quizás que gana el oficialismo, no sé, no sabemos hasta último momento. Pero cualquier cambio, si se asume que vamos para mejor, eso genera expectativas positivas. Entonces, si vamos a candidatos que te hablan de libre mercado, exportaciones, vuelta Argentina al mundo, seguramente cuando esté en septiembre, octubre, noviembre, el que tenga un ternero recriado, el comprador de ese ternero recriado, que va a estar pensando en el 2024. Va a decir, voy a comprar este ternero ahora porque cuando venda, febrero o marzo, cuando cierre para en verano, seguramente tengo mejores condiciones de precio. Y además ese ternero quizás no lo consigo tan fácil. ¿Por qué? Y porque muchos de esos terneros que iban a recriar este año, lamentablemente terminaron en un corral. Y no tengo nada con los corrales. Digo lamentablemente porque no había pasto. No quedaba otra opción. Una cuestión de necesidad de urgencia en principio. Entonces lo más probable es que tengas menos terneros recriados, que es un insumo para la exportación 2024. Para el consumo interno hay las situaciones más complicadas. No hay expectativa que salve lo crujiente que está el bolsillo del consumidor interno argentino. La inflación este año va a pasar por arriba de los salarios y no hay escenario de que el año que viene haya un boom de consumo y que la gente tenga más plata y vaya a comprar más carne y pague más por la carne y los precios haciendo suba. Nadie está planteando eso. Estamos todos hablando de un momento duro. Ahí de nuevo, si vamos a hacer un año duro, probablemente, lo que queda este año y el otro año, tenemos que entender ahí la visión de empresa, ¿no? Para los negocios puede ser muy duro. Y yo me encantaría decirles, no, el año que viene van a explotar los precios, van a estar muy bien, le vamos a ganar la inflación, al dólar, inviertan y vayan al pleno. Vamos a hacer momentos difíciles. Ahora, a nivel de empresa hay que entender que es normal esto. Y los que están acá tienen ya bastante experiencia, creo, en ganadería en Argentina y saben que son momentos de fases y de ciclos y que probablemente haya que hacer las cosas necesarias para transitar con menos dolor estos ciclos complicados. Entonces quizás que es momento de poner mucha energía en lo que veían antes en la presentación anterior, en qué cosas yo puedo ir haciendo que tengo a mi alcance, cómo puedo ir mejorando mis procesos, cómo me puedo ir vinculando con mis pares, de qué forma puedo ir defendiendo más mi negocio en todo lo que tiene que ver con lo productivo y tratando de tomar mejores decisiones económicas de acuerdo a lo que veo afuera y lo que se adapta a mi realidad productiva, ¿no? Esto no es una actividad que sea tan fácil de acomodar la producción a la parte económica. Entonces, realidad del clima mala hasta ahora, pero expectativas positivas hacia adelante. Realidad política hoy, lo que te marca las reglas de juego, las instituciones, hoy mal, pero hay ilusión en general de todo, que más allá de la bandera política vayamos a una situación mejor, ¿no? Y hay un cierto consenso de que esa situación mejor tiene que ver con una apertura de Argentina, más exportación, tipo de cambio competitivo que tendría que ayudarnos en ganadería, al menos a todo lo que es el universo exportador, eso es el corto plazo. Después, cada vez que tomamos decisiones, tenemos que jugar con este triángulo en Argentina. Tasa de interés, inflación y tipo de cambio. Este año la pregunta, prácticamente todos los años, que me hacen es: ¿qué hago con el ternero? ¿Me lo quedo o lo vendo? Y hay años que quedarte el ternero es súper atractivo, porque tenés pasto, porque tenés baja tasa de interés, porque no hay tanto riesgo cambiario y dale para adelante. Es la mejor idea que se te puede ocurrir es hacer una recría, costo de producción muy bajo, te va a ir bien seguramente, bastante estable.
si te acompaña el clima. Bueno, este año, retener un animal 5 meses con una inflación de 8 puntos, tenés 40% ya de costo de oportunidad. A su vez que te están diciendo los diarios, internet, noticiero todo el día, el tipo de cambio, que no cierran los números, que Massa sale a dar vueltas por el mundo tratando de buscar algún dólar, porque no dan los números y cada vez hay más presión sobre el tipo de cambio, y todos están de acuerdo que en algún momento va a haber una corrección de tipo de cambio. De derecha a casi izquierda hay un consenso de que el tipo de cambio oficial está atrasado y que eso en algún momento va a implicar un salto del tipo de cambio. Entonces también tiene un riesgo cambiario. Recordemos que nosotros vendemos pesos y en muchos casos damos de comer dólares, y también el dólar es nuestra moneda dura, en el caso de que alguno quiera ahorrar o que quiera comprar un insumo dolarizado. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Y las tasas de interés. Si yo me quiero quedar con un ternero, ¿qué quiere decir eso? No lo voy a vender hoy, ok. No voy a tener una venta actual, no voy a tener un ingreso de plata hoy. Tengo que tener la plata necesaria para encarar todos mis gastos corrientes, los salarios, todo lo que gasto de estructura, etc. Si yo tengo que pedir prestada esta plata, hoy quizás que me sale cara. Quizás que me ofrece una tasa de interés abajo de la inflación, pero es muy alta con respecto a la expectativa que yo tengo sobre ese negocio de retener un ternero. Entonces tengo que pensarlo. Y la inflación, también tengo que tener cuidado porque muchas veces yo me engaño con la nominalidad. A veces digo, ¿va a subir el precio del ternero? Sí. ¿Puede subir un 40%? Sí. Pero cuidado, la inflación también sube un 40%. Entonces no le sacás diferencia. ¿Vas a tener más plata en el bolsillo? Tal vez que sí, más billetes. Pero vas a poder comprar igual o menos con esos billetes. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Ahora, también puede ser estratégica mi decisión, porque digo, mira, ya sé, me está diciendo el tipo de cambio, inflación y demás, sin embargo yo estoy haciendo una regla larga, voy a ir a hacer ciclo completo, salgo el año que viene con un novillo marzo, ahora vamos a ver qué va a pasar con el mercado internacional, pero con un tipo de cambio más competitivo probablemente tenga un modelo de negocio muy positivo, y es verdad. Entonces hay que entender cuál es el propósito de mi empresa y de mi negocio. ¿Necesito o no necesito la plata? ¿Puedo esperar? ¿Tengo pasto? En muchos casos tuve la suerte de tener pasto, no alquilo campo, ya vendí los terneros necesarios más o menos para cubrir el gasto de estructura y me juego unas fichitas. En un país que tiene tanta inestabilidad y en una actividad que no tiene mercado futuro, que no tengo cobertura, diversificar es una de las mejores formas de mantenerse, sobre todo en estos momentos de tanta efervescencia. Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. En cada decisión, el tiempo sobre todo, ¿no? Este año vale mucho la plata inmovilizada, especialmente todo lo que requería. El riesgo cambiario, ¿qué te dice esto? Mira, si vos asumís que van a devaluar, tenés cuidado cuando vas a vender, y también, si hoy tenés la posibilidad de comprar un insumo que sabés que vas a tener que utilizar hacia adelante, cómpralo hoy. Porque hoy vas a vender un ternero y vas a decir, el precio del ternero no está tan bueno, está casi como el año pasado, me quiero matar. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer rendir? Y busquemos algo más barato que el ternero, el dólar oficial. ¿Dónde consigo el dólar oficial si yo voy al banco y no me lo dan por ventanilla? Bueno, está disfrazado atrás de un insumo que esté dolarizado. Algún insumo que esté dolarizado, vas y lo compras y lo vas a utilizar. Y si sos una empresa mixta, quizás que te salen más naturales, lo vas a utilizar para agricultura y canjeás ese ternero y compras insumo. Este año la mayoría de empresas mixtas que trabajan con nosotros, la ganadería está puesta estratégicamente en función de la agricultura. ¿Qué están haciendo? Bueno, vivo con la ganadería, vendo, pago los salarios, alquileres, etc. Y trato de no vender grano. ¿Por qué? Porque con el grano me defiendo más. Tengo muchas más herramientas comerciales y además siento que estoy sentado arriba de un activo que está dolarizado. Y si llega a haber un sacudón de tipo de cambio, estoy más tranquilo. Y así funciona. Y también para eso está la ganadería en ese tipo de empresa. Es una cuestión estratégica. Por eso no hay que ver solo el negocio, sino también cómo se potencian los distintos negocios para tener un mejor resultado de empresa. Entonces decía, vemos esas cuestiones, la toma de decisión, que es la macroeconomía, vimos el clima, ahora los mercados. ¿Qué preguntas nos hacen? Me hacen muchas veces. Bueno, ya entendí los tipos de cambio, esto que lo otro, y que el ternero tiene que subir un, no sé, 40% para que esto valga la pena. ¿Va a subir un 40%? Y la primera respuesta es qué sé yo, no sabés bien. No es como el mercado de granos que tenés posición futura, arbitrás, tomás precio, operás y tomás la decisión de hacerlo o no. Entonces tenés que basarte en fundamentos de mercado. ¿Qué está pasando en el mercado interno y qué está pasando en el mercado externo? Y ahí definir. Si vos en tu Excel el número y dice, mira,
el novillito tiene que subir en 2 meses 50%, si no, no tiene sentido encerrarlo, y vos decís, no, pará, ni loco, en 2 meses va a subir 50%, no estoy viendo eso. Entonces no tomo la decisión, vayamos para otro lado. El ejercicio de analizar el mercado nos va a ayudar a esa toma de decisión. Si hoy yo tuviese que ver el mercado externo, estoy en una situación muy complicada. China está pagando hoy un 30% menos en dólares que el año pasado. Hagan las cuentas. Empiezan por acá. Vamos a hacer un ejercicio. 30% menos en dólares que el año pasado. Perfecto. Nos damos vuelta, venimos a Argentina. Tipo de cambio atrasado. Derecho de exportación. Una multiplicidad de tipos de cambio. O sea, el que vende, en este caso el frigorífico exportador, no puede comprar esos dólares. Tiene que salir a comprar con una brecha del 100%. Y además, ese comprador va al mercado y está inundado de vaca. Por una cuestión estacional y por una cuestión reforzada por la seca. Lo más lógico, el precio de la vaca no levante por un tiempo hasta que se acabe esa faena tan fuerte de vaca. Estamos en una faena casi récord. Entonces es muy difícil que tengas precio. Ahora, hacia adelante, segundo semestre, yo sé que los chinos por lo general compran con más fuerza en octubre y noviembre. Antes de su año nuevo lunar chino, y ahí tengo un fundamento que le pongo positivo. Puedo llegar a tener un tipo de cambio mucho más competitivo y sobre todo voy a tener mucha menos oferta de vaca, que es lo normal de cualquier año. Hay comportamientos que son estructurales como la oferta de vaca y la oferta de ternero. Tenés la zafra en un momento del año, en el primer semestre, y en otro momento donde empieza la primavera que tenés menos oferta y ahí por lo general suben los precios. Entonces aquel que está viendo el cambio de categoría de una vaca dice, bueno, quizás que si tengo algo de pasto, algo bien barato, la puedo aguantar y jugarme a una recuperación de esa vaca. El que la quiera hacer en el corral, a mí al menos no me dan los números porque es muy caro, pero en un pasto barato puede ser, y hay un fundamento de mercado para pensar que esa vaca va a valer, ¿no? Especialmente también el año que viene, cuando seguramente tengamos un tipo de cambio más competitivo. Y lo mismo con Europa. Nosotros todos los días estamos ahí analizando los mercados y ves que los importadores tienen dificultades para colocar la carne, que los consumos no pegan una recuperación tan rápida como se esperaba en un momento, que llegó tarde la primavera, verano europeo, con las temperaturas que todavía siguen siendo muy frías, que no se mueve tanto el sector de servicios gastronómicos. Entonces el importador te dice, bueno, la carne argentina me encanta, te la compro pero te pago menos, porque me tengo que cubrir, porque me cuesta mucho ubicarla con un precio más caro. Entonces hoy en Europa no tenés grandes precios. La diferencia con Europa es que compra novillo más que nada, no vaca, y ahí hay menos novillo que vaca. Entonces el precio se defiende un poco mejor. Y después esto que le decíamos acá, el impuesto. En un mercado bajista internacional, si vos le sumas el costo argentino, es un problema. Le tenés que sumar todo ese pack de cosas que les dije de derecho de exportación, tipo de cambio alternativo, 7 cortes sagrados no se pueden exportar, bueno, una multiplicidad de cuestiones que hacen complicado que hacen un costo argentino que le resta competitividad al frigorífico. Si el frigorífico tiene menos competitividad, lo más probable es que haya menos chances de pasarle precio al productor. Mercado interno, la demanda interna, en 4 años el poder de compra de un salario promedio en Argentina cayó un 29%. El 70% de lo que producimos nosotros va al consumo interno, entonces yo tengo que ver qué está pasando con el consumo interno. Y ahí veo que la gente cada vez tiene menos plata. Siempre se suele decir eso, siempre los analistas vinculados a la ganadería, a la carne, decimos eso, está difícil el mercado interno, el problema es que cada vez está peor. Entonces, tenemos dificultades para trasladar precios al mercado interno. Hoy me están preguntando todos, ¿por qué la carne no subió tanto en mayo? O sea, ayer se publicó el dato de inflación de INDEC y la carne movió muy poquito. El IPCBA publicó, creo que algo así, 1.9 y según INDEC 1.5, muy por debajo de la inflación. Y digo, no subió porque es lo más lógico que no suba. Porque el precio subió entre febrero y marzo un 50%, venía muy atrasado con respecto al año pasado y sigue atrasado con respecto a la inflación, pero eso a la gente no le importa. La gente lo único que entiende es que le subió un 50% de la carne. Por otro lado, la oferta de carne es mayor a la del año pasado, un 12% mayor la faena de este año con respecto a la del año pasado. Entonces es muy difícil, tienes más oferta por un lado, menos demanda por otro lado. La demanda que ya experimentó una suba de un 50% de la carne entre febrero y marzo. La demanda no tiene por qué saber de los ciclos ganaderos y que el precio está atrasado y demás. Lo único que sabe es que le subió ese precio. Y la carne, que tiene la particularidad, a diferencia de muchos bienes de la economía, que no es estoqueable.
y que es un mercado de competencia perfecta, entonces se ajusta todo por precio. No es la cuestión de, che, los precios hoy están malos, bueno, aguantemos la vaca un tiempo más, aguantemos el novillo. O congelamos la carne y la salimos a vender en el 2024 cuando esté el mejor precio. Eso no existe. No hay formadores de precio tampoco. Si habría, serían los peores del mundo. El año pasado estuvo 8 meses sin moverse el precio de la carne. Entonces, ajusta por precio. Y hoy el precio es el mejor traductor de lo que pasa en la calle, que cuesta mover la carne. Ahora vamos a seguir hablando un poquito más del consumo interno. Y acá un salario mínimo vital y móvil, hoy te compra 43 kilos de carne, cuando el promedio de los últimos 13 años es 5 kilos. Es decir, si una persona es muy fanática de la carne y dice, bueno, cobro el primero de mes y le voy a dedicar a comer asado nada más todo el mes, puede comprar 43 kilos, mientras que antes eran 55. Entonces esto te dice, tenés un límite en el consumo interno. Acá, para tener una referencia, inflación interanual mayo contra mayo, 116%. Fíjense que la ganadería, en el mejor de los casos, se movió a la mitad de la inflación. Novillo, novillito, 55-58, ternero de invernada de una vaquillana preñada general, 23%, una vaquillona madre angus seleccionada, 28%. Lo que es invernada, lo que está vinculado con lo pastoril, a un cuarto de la inflación se movió en un año. Súper atrasados los precios. Un ternero que hoy vale 500 pesos debería estar valiendo algo así como 850, 900 pesos para estar igual que el año pasado, ¿no? Entonces tenemos un atraso muy importante con... Y dentro de la ganadería también tenemos un atraso muy importante. Tenemos algo que movió 27 y 23% y otra cosa que movió 58 y 55%. Acá tenemos 100% el impacto climático, ¿no? Quisiera comprar ternero, pero no puedo. Me encantaría comprar 20 preñados con estos precios, pero no puedo. Acá te explico un poquito por qué este año se alinearon todas las variables para un engorda corral. Tenés el precio de venta que aumentó acá y el precio de reposición que aumentó este. Entonces las variables se alinearon para este año. Sin embargo, para el criador se dio vuelta todo, porque vendiste a precios muy atrasados, porque vendiste menos kilos en muchos casos, los terneros más livianos, porque encima no se te preñó la vaca pensando hacia adelante, y porque encima, si pagás alquiler, el alquiler lo tenés en kilo novillo, aumentó un 58%. Entonces todo lo que es nuestra estructura también se fue para arriba. Y encima la vaca que te venía ayudando bastante, la vaca que descartar, también se pinchó en precio, porque está sobreofertado el mercado. Entonces este año fue muy, pero muy malo para el criador porque se alinearon todas las variables. Lo positivo para el criador, de nuevo, que viene de atrás de 2 o 3 zafras muy buenas. El año pasado fue el precio récord histórico del ternero en Argentina, y eso ayuda mucho a que las empresas no estén tan asfixiadas, y que las expectativas hacia adelante son buenas. Hablamos de elecciones, hablamos del clima. Positivo. El año que viene vamos a tener menos terneros, 1,5 millones, 1.300.000, estamos en discusión, hay algo así como un boca de urna de los tactos, pero nadie tiene la certeza, pero sí sabemos que va a haber menos terneros el año que viene. Eso no quiere decir que va a explotar el precio del ternero, pero lo ponemos dentro de la columna de los factores alcistas. Entonces hay buenas expectativas hacia adelante para esa categoría y para los criadores, para que tengan su revancha. Acá está clarísimo, en el otro gráfico. Hoy está acá el precio del ternero. Esto es la bajada que tuviste en el último tiempo. Cada vez que baja el precio, que la inflación le ganó. Esto en términos constantes, siempre incorporando la inflación. Cuando sube el precio, quiere decir que el precio del ternero le ganó a la inflación. Me preguntan, ¿va a levantar el precio del ternero? Sí, seguro. Ahora, no se imaginen esto, porque esto es ganarle por goleada a la inflación. Es muy difícil ganarle por tanta diferencia para subir con esta pendiente cuando vos tenés una inflación de 8 puntos todos los meses. Entonces cuidado con eso, porque sí vamos a subir, vamos a ir a este piso. Fíjense que hay como un piso de precio histórico del ternero, pero no me imagino una subida tan alta como para sacarle tanta diferencia a una inflación de 8 puntos. Pero bueno, tiempo mejor está por delante para el criador. Y fíjense la relación ternero-novillo. Necesito vender 1,10 kg de novillo para comprar 1 kilo de ternero. Es la relación más baja de los últimos 13 años. Esta es la principal relación que te explica el resultado económico de una engorda corral. Por eso los engorda corral fueron los grandes ganadores de este primer semestre. Primero se llenaron por una cuestión de urgencia, porque no había pasto y había que sacar los terneros. Y segundo, se potenciaron cuando se alinearon las variables. El maíz iba a ser un cuco este año, iba a explotar porque no iba a haber. Y sin embargo el maíz se mantiene más o menos en torno a 50.000 pesos la tonelada. Y está barato en términos de carne. Entonces todas las variables se alinearon para el corral. Y los corrales cada vez se engordan más rápido y quieren estar en menos tiempo en el mercado para recuperar esa plata.
Y veníamos de 2 o 3 años que pasaba todo lo contrario. El ternero valía muchísimo, el novillo no valía tanto, y la única forma de hacer viable el negocio era mediante la recría, para licuar esa diferencia de compra-venta tan alta. Bueno, hoy se dio vuelta un poco todo, y en este primer semestre las cartas fueron a favor del corral. Desde mi perspectiva, esto es una foto para el corral para disfrutarla ahora, pero que no creo que dure durante mucho tiempo, porque ya entrada la primavera vamos a tener ese salto del precio del ternero que les dije, y el maíz, recuerden que el maíz correlaciona con el tipo de cambio. Entonces, si hay un sinceramiento del tipo de cambio oficial, el maíz se va a encarecer. Entonces, va a cambiar bastante, me parece, el juego, la combinación de la variable para los engorda corral. Fíjense resultados económicos de la cría. Esto mírenlo por arriba nomás. Hay distintas zonas: Cuenca del Salado, San Justo, San Cristóbal, Santa Fe, Corrientes, Sudeste Bonaerense. En todos los casos, los márgenes vienen bajando, y especialmente en esta muestra en Cuenca del Salado y Sudeste Bonaerense. ¿Esto por qué? Porque nuestros modelos son las zonas que tienen alquileres más caros. Y cuando hacemos el gráfico de torta, los costos de la cría, la estructura te pesa muchísimo. Entonces, si vos le pones el costo de alquiler o el costo de oportunidad de la tierra, medido en kilo de novillo, es el que más sufrió. Pero veníamos de esta situación que era excelente, eran de las mejores zafras. Esto seguramente después va a mejorar. Ahora también, dentro de esta cría, hay algunas cuestiones también para tener en cuenta. Por ejemplo, el manejo, ¿no? Nosotros todos los meses trabajamos con la Asociación Argentina de Angus, hacemos un informe, y durante las campañas, especialmente de remate, hacemos bastante hincapié en las cotizaciones y qué diferencia hay entre una categoría y otra, y cuál es el diferencial entre lo general y lo seleccionado, etc. Y fíjense, los primeros resultados de este año, vos tenés entre una vaquillona general y una vaquillona más, 73 kilos de novillo de diferencia. Y entre una vaquillona más y una PC, 417. Sea para Angus o sea para la raza que corresponda, tenemos también ahí algunas cositas, como les dije antes, para de alguna forma entrar y poner en valor nuestro rodeo, para mejorar la eficiencia productiva de poquito, y son cosas que están a nuestro alcance y no son tan caras para nada. Nadie quiere poner más plata, eso seguro, pero tenemos que decir, bueno, si yo pongo un peso, ¿cuánto esto me reporta? Y seguramente se van a dar cuenta que estas inversiones son súper beneficiosas y quedan para la empresa, sobre todo. Es importante para mirar a largo plazo, ¿no? Ir avanzando en la escala genética. Tómenlo como un ejemplo, pero es una herramienta que nosotros tenemos a nuestro alcance y que te marca una diferencia de valor muy importante. Este gráfico explica casi toda la presentación de hoy en lo que tiene que ver con movimiento de los negocios. Es momento de los mercados, ¿no? Capítulo 1. ¿Qué te dice este gráfico? La cantidad de terneros y terneras que se mueven de campos de cría a campos de engorde en Argentina todos los meses. El engorde puede ser a pasto o corral. ¿Y qué te dice? Las barras azules, que es del 2023, dice, mira, tuviste un salto muy importante entre febrero y marzo, y esto fue el famoso anticipo de la zafra. Nos quedamos sin pasto y que vender el ternero. Después en abril más o menos te regularizaste, y ahora en mayo incluso estás abajo de otros años y estás empezando de a poquito la curva descendente. Todavía hay mucha siembra. Entonces, ¿qué te dice esto? Mira, como punto de partida hay que tener en cuenta, antes de los movimientos, que este año tenemos una producción récord de terneros. Hay más de 15 millones de terneros. Y eso no se va a repetir el año que viene, y seguramente el otro tampoco. Ahora, dentro de esa cantidad de terneros, muchos se movieron antes. Y como no había mucho pasto, y estaban muy complicados todavía los recreadores, que empezaron a aparecer más tarde, mucho entró al corral. Y ese mucho que entró al corral, hoy hace que los corrales, pasa un segundo de placa, tengan un nivel de ocupación récord. Tenemos 2 millones, un poquito más de 2 millones de cabezas en los corrales en Asia. Si nos comparamos con junio del año pasado, tenemos 9% más de hacienda encerrada en los corrales. ¿Y qué te marca el corral? La oferta de corto plazo. Vos sabés que lo que entra en corral no tiene mucho tiempo de... Sí, perfecto. De hotelería, ¿no? De estar adentro del corral. Sabés que va a salir en el corto plazo. Entonces, vos ya tenés que entender que si acá se llenó el corral y acá los índices de reposición fueron ascendentes y están casi al 100%, lo más probable es que esa hacienda empiece a salir acá, junio, julio, agosto, septiembre, y que el mercado esté más que bien abastecido de hacienda liviana.
Y también que si tuviste una zafra anticipada por necesidad de urgencia, de nuevo, esto va a empezar a caer. ¿Y qué piensan ustedes que va a ser el engordador a corral que está al 100%, que tiene las elecciones del 13 de agosto, con mucha incertidumbre política, con mucha incertidumbre cambiaria y con una moneda que no es moneda, que es el peso, que no le sirve como ahorro? Va a salir a buscar reponer ternero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vaya a buscar ternero, no va a tener estos terneros de acá. Va a tener los terneros que hay acá, que es lo que pasa todos los años. Entonces, ahí tenemos un factor muy importante para pensar en una suba del precio del ternero antes de primavera. El que sale a vender cobra pesos, alguno irá al dólar, alguno comprará insumo, alguno financiará agricultura. Pero mucho, es muy grande el universo ganadero, vas a tener que comprar terneros, especialmente cuando consideramos todo que el ternero está barato. Especialmente cuando decimos que el que viene a comprar ternero viene de 1 o 2 ciclos de engorde positivo, que lamentablemente no es algo normal en Argentina que el filo tenga 2 ciclos consecutivos positivos de negocio. Entonces, antes de esa primavera, ese ternero debería recuperar precio. Después vendrá la primavera y pasa lo de todos los años que, lógicamente, acá tenés menos oferta y los precios suben, ¿no? Si llega a haber pasto, acá va una especie de revancha del criador. Fíjense este dato, Cámara Argentina de Filo, de abril, 1,7 índice de reposición. Por cada animal que se vendía entraba 1,7 a los corrales. Y después esto fue aflojando. ¿Por qué? Porque el corral ya estaba lleno, entonces repongo menos. Entonces, si repongo menos porque estoy lleno y además todavía hay muchos terneros, es lógico que el precio del ternero le cueste levantar. Pero a partir de acá, la historia va a ser otra. Menos ternero y más necesidad de reponer. Y después más pasto. Faena. A nivel global, todo lo que se en Argentina, lo que se faena mes a mes por arriba del año pasado, el mercado está muy bien abastecido. Por eso les decía antes, es difícil que el precio de la carne suba mucho al mostrador con este nivel de faena, con esa demanda que tenemos y con el salto de precios que se dio en febrero. Y esto es un gráfico de estacionalidad de faena de novillito y vaquillona. ¿Y qué te dice esto? Que a partir de junio o julio empieza a aparecer con más fuerza novillito y vaquillona en el mercado local. Entonces vamos hacia meses de muy buena oferta para el consumo. Y ahí va a ser difícil que el consumo interno pague buenos precios. Momento en los mercados 4, precios de la carne al consumidor en años de elecciones, en años impares. Y este es el 2023. Fíjense que todos los años tenemos el mismo comportamiento. Sube hasta marzo, abril la carne, baja hasta octubre y después recupera todo en noviembre y diciembre. Esto refuerza esta cuestión de junio, julio, agosto complicado. Ahora acá te dice, mira que en noviembre y diciembre recuperas todo lo que perdiste. Sí, ok. Pero pongamos en contexto de nuevo la inflación de 8 puntos. Pongamos en contexto que en diciembre quizás que no tengo el tipo de cambio que tengo hoy y tengo que tener cuidado con eso. Porque la nominalidad me dice sí, va a tener mejor precio tal vez, pero las otras variables se van a mover muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? A nivel empresa, tenemos que hacer un ejercicio. Primero entender el impacto de las variables. Yo hablo con empresas que quizás que el tipo de cambio incluso no lo miran tanto. La cría no es una actividad que esté muy impactada por el tipo de cambio en dólares en sí mismo y quizás no miran tanto eso. Están pensando en otras cuestiones, en cómo le está yendo al que compra ese ternero, si va a tener más pasto o menos pasto, y en función de eso tomo decisiones. El impacto, los plazos. Supongamos que vamos a una devaluación, que es el miedo que podemos llegar a tener en una actividad que vende peso. Bueno, ¿cuánto dura ese impacto? Nosotros en su momento habíamos hecho un ejercicio hasta el 2018, creo que lo hicimos, cuando Argentina devaluaba mucho. Y nos daba como algo así como 5 o 6 meses que el precio de la hacienda recuperaba su valor. Entonces, lo que tenemos que entender en los plazos es que si hay un salto de tipo de cambio ahora, en diciembre, el gobierno que asuma, durante un tiempo los precios relativos se nos van a dar vuelta. Todos los insumos dolarizados nos van a parecer muy caros porque la ganadería no corrige en dólares al otro día inmediatamente, va de a poquito subiendo su precio y reacomodándose. Entonces, por eso le decía, si voy a hacer un plazo de, vamos a poner, X cantidad de meses, que va a estar todo muy caro en dólares, me tengo que anticipar si yo voy a necesitar un bien que esté dolarizado hacia adelante. Entonces, en la medida que puedo, tengo que planificar esa compra y dolarizarme hoy. Y después la ocurrencia. En este caso, tipo de cambio, la ocurrencia es muy probable. Después hay otros factores que a veces nos hacemos problema que es muy difícil que sucede una vez cada tanto. Cuando pasa, bueno, tiene un alto impacto y nos genera daño. Si hablamos de clima, ocurrencia de tener un año parecido al del año pasado, es muy difícil, por lo que les mostré hoy.
vamos a una situación seguramente mejor. Entonces, cada uno tiene que entender desde el lado que le toca en la ganadería, de todas las variables que vimos al principio, en cuáles se tiene que ocupar y preocupar, las dos cosas a la vez, me preocupo y me ocupo, en cuáles las tengo que seguir y tener en mi radar, pero tampoco me tiene que cambiar la vida. Entonces, lo difícil ahí es entender también el propósito. ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo nosotros? Si nosotros tenemos bien claro hacia dónde vamos como empresa, de la decisión más sencilla, la más compleja, quizás no miro tanto eso. Si mi objetivo es llegar a tener, no sé, me ha pasado varias veces, me dicen, mira, mi objetivo es tener 2000 vientres, porque yo creo que con 2000 vientres me puedo jubilar, estar tranquilo y mi número. Yo no estoy viendo el tipo de cambio, el consumo y demás. Estoy viendo de qué forma veo el precio relativo, cuándo puedo entrar, cuándo puedo comprar una vaquita más y cuándo puedo llegar a ese objetivo y listo. Hay otro que me dice, no, mi objetivo es hacer guita, quiero hacer dólares ya, 3-4 meses, quiero poner $1 hoy y tener $1,5 en 4 meses. Y es válido, quizás no son estos negocios hoy, no están en su mejor momento, tenés claro lo que querés hacer, bueno, perfecto, entendés cómo están alineadas las variables. Lo que no podemos hacer en un país como Argentina es estar continuamente yendo atrás de la coyuntura. Vamos para la derecha, vamos para la izquierda, subimos, bajamos, arriba, y después a la larga terminamos en el mismo lugar. Entonces hay que pensar bastante bien estos años, me parece que son este año y el año que viene, estratégicos de la empresa. Decir, bueno, ¿qué somos y hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer nosotros? Y a partir de ahí ordenar estas variables y fijar prioridades y trazar nuestros objetivos. Así cuando tenemos que tomar decisiones, como en este caso, nosotros hacemos mapa de probabilidad del precio invernal y gordo, mayo, junio, rojo no está tan bueno, amarillo, verde, etc. Y acá lo mismo para el gordo. Pero en cada una de estas decisiones, retengo, vendo ahora, espero un poco más, va a subir, ¿qué hago? Tengo que tener en cuenta al menos todas estas cuestiones. ¿Tengo pasto? Sí, no. Si no tengo pasto, tengo que vender. No me tengo así ilusiones con algo que no es viable. Quizás que suplementar o comprar balanceado es muy caro, no me cierra el número. La situación económica de la empresa, de nuevo. ¿Tengo plata para bancar los sueldos, mi nivel de vida, etcétera, o no? Porque si no, tengo que vender, no me queda otra. Planificación fiscal que ya les comenté, la situación financiera, tengo deuda. Muchas empresas en los últimos 2 años tomaron deuda, tasas negativas y demás, que son muy buenas, pero hay que pagarlo. Tengo que contar con ese dinero en mi presupuesto financiero. Si tengo vencimiento en junio, si tengo vencimiento en agosto, en septiembre, tiene que estar esa plata. Si yo no voy a tener la plata y voy a tener un ternero recriado, no le puedo decir a quien me prestó, mira, no tengo plata hoy, pero en noviembre está el ternero recriado y por eso te pago. Precios relativos. Y acá vimos hoy de aprovechar mucho, maíz hoy está barato, ternero hoy está barato, insumos dolarizados hoy están baratos. Pensar la empresa en el caso de que sea mixta, ganadería hoy quizás que es una gran herramienta para potenciar la agricultura, que ahí tenemos más potencial para capturar mejores ingresos hacia adelante con un activo que está atado a lo que pase con el tipo de cambio, con el dólar, y mismo la exposición al dólar. Si yo tengo una exposición al dólar grande porque tengo una deuda en dólares, o porque tengo que comprar insumos, o porque mi objetivo es ahorrar dólares, que está muy bien, bueno, tengo que tener en cuenta esto, que quizás que yo venda en verde acá en noviembre y diciembre, pero cuando me dé vuelta y vaya a comprar ese dólar, no voy a poder comprar más dólares que los compro hoy. Entonces quizás que me conviene vender hoy y comprarlos hoy esos dólares. Comentarios finales. Visión estratégica de la empresa. Este es el año de la empresa, como le dije, más que de los negocios, el 2023. Nos quedamos cortos analizando un solo negocio a la vez. Muchas variables en movimiento, difícil encontrar los momentos exactos. Eso les comentaba al principio, no ser tan autoexigente. Todos queremos vender cuando alcanza el precio máximo y comprar cuando todo alcanza el precio mínimo. Y eso muy pocas veces se da, no sale bien. Ponderar las variables, entender qué afecta a mi sistema y qué no. Tomar decisiones alineadas con nuestros propósitos y objetivos, ¿no? Y también tener en cuenta eso que vimos hoy de la renta emocional, que a veces es criticada, pero yo la defiendo en parte. Si es lo que te gusta y haces esto y no va a salir, bueno, poner un valor a eso. Muchas veces nos concentramos mucho en los costos de oportunidad. En vez de haber comprado ternero, tendría que haber comprado Bitcoin o tendría que haber comprado acciones de Apple. ¿Cuándo en tu vida operaste en el mercado Bitcoin o cuándo te convertiste en asesor financiero y yo no me enteré? No es lo tuyo. O sea, siempre hay costo de oportunidad, siempre a tal le fue bien en un momento, pero no son cuestiones realizables. Comparémonos con cosas realizables. Quizás que era bueno, hubiese vendido el maíz si estoy dispuesto a hacerlo. Si nunca lo hice, no ponga esa cuestión de ese costo de oportunidad. Es como un martirio que uno se genera a sí mismo. Pero también del otro lado poner esa renta emocional, decir, che, yo hago esto, pero la verdad me gusta.
y tiene un valor, para mí no es lo mismo. Me ofrecieron un laburo que me da la misma guita, pero a mí no me gusta, no lo voy a hacer. Entonces no lo pongo como costo de oportunidad. Sigo en esto. Eso es válido. Entonces, tener bien claro el propósito y mis objetivos, trabajar en equipo, la complejidad actual supera mucho el alcance de una persona. Eso es así, lo vemos en la diaria. Las empresas que tienen mejores equipos, más grandes, más diversificados, se defienden mucho mejor. Ahora, para eso no hay que hacer una mega empresa, como le dije al principio también. Empezar de a poco, interiorizándome yo, llevándose dudas de esta charla, probablemente me llevo dudas, un disparador y quizás que busco ayuda en un colega, en alguno que sabe un poco de contabilidad, en alguno que quizás que tiene más tiempo y le gusta más seguir al mercado, y de esa forma ir incorporando de a poquito estas variables y ir tomando decisiones más integrales. Y por último esto, evitar la parálisis por incertidumbre, esta cuestión de que tantas variables, me abrumé, me quedo congelado, no hago nada, dejo que todo pase. Pensemos a largo plazo, la ganadería siempre tiene que pensar a largo plazo, pero actuando ya hoy. No nos puede pasar este punto final, que el largo plazo nos llegue como una urgencia, que nos demos cuenta que ya queremos hacer para el mes que viene algo que se tenía que haber planificado hace 2 o 3 años atrás. Si tomamos alguna de estas cuestiones, especialmente estos propósitos, objetivos, pensamos estratégicamente la empresa y entendemos lo que vimos hoy, los momentos de los negocios, y que nuestra historia, que ojalá sea muy larga, vamos a tener momentos flojos y después momentos fuertes, que es lo que marca la historia, y que suele pasar esto con los ciclos ganaderos, seguramente vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a ser más felices, que eso es lo más importante en definitiva. Muchas gracias a todos. Bien, un aplauso para Diego. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Diego. Si alguien tiene preguntas, le vamos a pedir que levante la mano y que por favor utilicen. Allí está el micrófono. Ahí está, Martín. Cuando vos planteaste el valor a futuro del ternero, hiciste el esquema de cómo están los filotes hoy, todo lo que va a volcar el filote al consumo interno, porque eso no es exportación, resiente todo el sistema de exportación del país, porque el filot no hace eso, hace otra cosa, y la ganadería. Y marcás el nivel del precio del ternero, que posiblemente aumente, pero que hay otro factor, la caída de la demanda interna. Si el mercado está abastecido por lo que produce el filot para el consumo interno y no lo va a consumir porque no tiene plata, ¿cómo va a repercutir y que va a aumentar el precio? Bien, buena pregunta, para desmenuzarlo un poco. El precio del ternero, hoy creo que no lo dije, lo mismo que los vientres, tienen un componente muy grande que tiene que ver con la expectativa, ¿no? Ya venimos de 2 o 3 años de que era el refugio valor cuando los negocios no daban para nada y se pagaba un precio que no coincidía para nada con la realidad de los negocios. Sin embargo, era refugio valor y valía más y el año pasado llegó a precios máximos. Entonces, uno, tenés expectativa que eso te carga el precio hacia adelante. Pensás que compro ternero, lo estoy vendiendo en el 2024 y eso me genera expectativas positivas, tengo mejor clima, lo que vimos recién de las elecciones también. Después está el tema de ¿qué hago con la plata? Yo soy filotero, vengo de 2 ciclos positivos. Ahora voy a vender, no voy a vender a grandes precios, como le dije, porque están los precios clavados. Sin embargo, los márgenes nos siguen dando positivos con estos precios, porque compraban terrenos muy baratos. Y, ¿qué hago con la plata? No todos salen a diversificar en dólar, o comprar acciones, o son empresas mixtas. Entonces, mucha de esa plata que quema va a ir a reponer terneros, sobre todo cuando entiendo que el ternero lo estoy comprando barato todavía. Y en ese comprar ternero se va a dar en un momento donde hay menos terneros. No tenés los mismos terneros, 1.400.000 terneros como mostraba. Van a pasar 800.000 terneros. Y ahí es donde el precio del ternero tiene que levantar. Independientemente de lo que pase con el feedlot y con el consumo. El feedlot te va a dar un número positivo, porque hoy los márgenes dan positivos, y la premisa fuerte es esa, la ubicación del plato inmediata. Y ante la falta de opciones viables o fácilmente realizables, seguramente el ternero va a ser uno de los refugios de valor de nuevo de ese corral que hoy está lleno y que empieza a vaciar, que entran pesos y va a salir a buscar terneros de nuevo. Lo mismo para la recría. La recría va a tener menos terneros este año disponibles por toda esta cuestión de los corrales, y ahí el precio del gordo de acá a fin de año no creo que mueva mucho este año. Sin embargo, el que compra ternero recriado está pensando en el año que viene, y ahí muy probablemente se cargue también de expectativa y el precio levante del ternero. Entonces, hace rato
que el precio del ternero está bastante independizado de lo que pasa con el precio del gordo. Y la mejor experiencia fueron los últimos 2 o 3 años. El famoso refugio valor. Con ternero 50% arriba del precio del gordo y la gente seguía y seguía y buscar terneros por expectativas, por refugio valor. Bueno, en esta situación, en mayo justo que tenemos las PASO, con tanta incertidumbre, me parece que el productor va a volcar peso que entre en ese precio del ternero en un momento que haga menos ternero. No sé si quedó clara la... Tengo otra mirada. No, perfecto. Esto, a ver, el análisis de mercado es un arte en realidad, un arte de ponderar variables. Todos más o menos estamos de acuerdo cuáles son las alcistas y cuáles son las bajistas, después hay que ver cuál es el peso de cada uno y entender sobre todo qué va a ser la mayoría. Muchas veces no importa lo que digo yo, tengo que tratar de entender qué piensa el gobierno y qué piensa el productor. Yo pienso que la mayoría de los que venden van a salir a buscar ternero en un momento que ya sabemos que no va a haber ternero. Eso está dado. De ahí es el fundamento. Y sobre todo después con la expectativa que te genera, no solo la elección, sino empezar a ver pasto. Y empezar a retener más hacienda. Ahí creo que va a venir esa recuperación de precios de los terneros. Bien, hay otra pregunta por allí. No. Che, escuchame. Octubre, noviembre. Sí. Ternero, como decís vos, y dólar. 1.000 pesos, ¿te parece? Lo va a copiar. ¿Va a valer lo mismo el ternero que el dólar blue? No, tanto no. Nada. Yo veo nominalidades buenas, suba el precio del ternero, pero dije... No, bien, sí, 788, ¿no? Claro, pero no veo que podamos copiar a la inflación, o sea, con mucho copiar la inflación, pero no sacarle esa diferencia que es lo normal en los últimos años. No teníamos inflación de 8 puntos todos los meses. Y ahí coincido un poco más con el señor, decir, mira, hay variables este año que están muy deterioradas, muy alteradas y por más que le pongamos expectativa y suba el peso del ternero, no veo un diferencial enorme contra la inflación y contra el tipo de cambio. El tipo de cambio no sé cuándo se va a actualizar, si a partir de diciembre o ya a partir de los resultados de las elecciones, antes, pero lo más probable es que no saque gran diferencia al dólar y a la inflación, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo quiero aclarar una cosa. Sí. ¿No corres el riesgo de una cartelización en la compra de los terneros? Porque acá hay un hecho fundamental que son los frigoríficos, lo que tienen los terneros ahora. Y en la compra, para que no aumente por la baja de consumo y no la posibilidad de crecimiento del precio, la cartelización pueda planchar el precio del ternero. Ahí yo lo veo al revés también. Veo que el frigorífico, me había olvidado hablar del frigorífico, que cada vez tiene más participación y van a seguir teniendo cada vez más participación en la engorda corral. El objetivo número uno del frigorífico es tener la hacienda, no está viendo el precio de la carne. ¿Por qué? Porque no hay costo más grande para el frigorífico que no faenar. Tener capacidad ociosa es carísimo, tiene un costo operativo enorme. Entonces el objetivo de tener hacienda en los corrales es tener operativo el feedlot, independientemente de la carnicería. Entonces, si ese feedlot aparece reponiendo o buscando ternero, lo considero como alcista. No ve el precio de venta en la carnicería del feedlot, ve que tiene que hacer frente a los gastos de todo el personal y la mano de obra intensiva que es la actividad. Bien, última pregunta. Si no, ¿queda una pregunta más? Las que quieran, igual, no. No, para cuestión de tiempo. Ah, listo, eso me quedo. Bien, si no, bueno, gracias. Un aplauso a Diego.